Ok, vamos a empezar la parte de hoy. Fíjense, en cuanto a la selección de reproductores, uno debe escoger animales que estén con buena constitución corporal, que no tengan problemas de aplomo, que no tengan pronactismo. ¿Sabemos lo que es pronactismo, verdad? Y esta condición corporal va a depender de la alimentación, básicamente. Entonces, reproductores machos, ¿qué debemos garantizar? Una buena alimentación. ¿Cómo garantizamos una buena alimentación? Con buenos pastos, con suplementos concentrados, con ramoneos muy importantes para las cabras, porque esa es su conducta natural, el ramoneo. El ramoneo les permite obtener plantas suculentas y sobre todo leguminosas, que son de mejor valor nutricional que el pasto. Por supuesto, los suplementos que debe tener, alimentos concentrados, sales, minerales, y todo esto para que este animal tenga una buena condición corporal y tenga un buen porcentaje de fertilización de las hembras, porque de la condición corporal va a depender que haya calidad de semen al momento de la espermatogénesis. Por eso es que hay que manejar los reproductores principalmente con la alimentación, pero hay otro factor importante que es la edad. Ovinos y caprinos, los machos llegan a desarrollo, o sea, alcanzan la pubertad de 4 a 6 meses. Sin embargo, se espera hasta un año. ¿Por qué? Primero, para que alcancen el 60, por lo menos el 60% del peso vivo de adultos. Es decir, los machos adultos en promedio pesan 70 kilogramos. En promedio pueden haber machos que después pesen hasta 120 kilogramos dependiendo de la raza. Se recomienda que tengan por lo menos el 60% de su peso como adulto y la edad de un año. ¿Por qué? Para garantizar calidad de semen, si bien es cierto, pero también que sean más resistentes al desgaste. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la relación macho-hembra es un macho de 25 hembras. No las va a montar todas el mismo día, pero sí en la época de sincronización de celo y dependiendo del programa de reproducción que se tenga, en unidad de producción. Eso es monta natural. Inseminación artificial sí se está usando en cabras, solo que no en cabras como el regular, porque primero es costosa, segundo se requiere personal tecnificado, mano de obra calificada, que conozca ese proceso de inseminación y que haya un buen porcentaje de inseminación. Un porcentaje de inseminación por debajo del 90% no es rentable, porque cada pajuela tiene un costo y no todo el mundo sabe fertilizar, sabe inseminar artificialmente. Entonces, aunque es una técnica muy avanzada, realmente en los estados productores en Venezuela, no solo en Venezuela, sino en países desarrollados, no se utiliza mucho por estos inconvenientes. Y esos inconvenientes hacen que con servicio natural los porcentajes de preñez y parición sean mayores que los que se usa, o en los que se usa inseminación artificial. Las hembras más o menos alcanzan la pubertad las hembras a los 6-8 meses, también con un 60% de su peso adulto, el peso vivo adulto, que oscila más o menos entre 60 kilogramos en promedio. ¿Por qué razón? Porque si se usan hembras sustitutas que van a primera monta y no están bajo el
estas condiciones, se frena su desarrollo y no, o sea, se van a retardar. ¿Y qué va a pasar con ese retardo? Que van a tener problemas de presentación de celo. Y al no haber presentación de celo frecuente, va a haber problemas de reproducción. Hembras adultas en malas condiciones tampoco deben ser montadas. ¿Por qué? Porque ambas, las jóvenes porque no van a alcanzar su propio desarrollo, y las hembras adultas porque al estar en malas condiciones van a dar crías con muy bajo peso, y por supuesto crías con muy bajo peso son muy susceptibles a enfermedades porque su sistema inmunológico no se desarrolla bien, y al ser susceptibles a enfermedades simplemente van a tener un porcentaje de mortalidad mucho menor. ¿Cuándo es que se le puede hacer la primera monta después del año? A un año, al año. Por lo general, machos y hembras se meten, o sea, se empiezan a hacer como reproductores al año para garantizar tasa de fertilidad por parte del macho y hembra también, porcentaje de preñez y porcentaje de partos. Porque acuérdense algo, una hembra con escaso desarrollo o malas condiciones puede salir preñada. Mas sin embargo, ¿qué puede pasar en esos 5 meses bajo esas condiciones? Que los fetos no se desarrollen bien, más si la preñez. Acuérdense que en ovinos y caprinos los partos gemelares son comunes. Entonces, teniendo un animal en malas condiciones, con 2 fetos que requieren nutrirse, lo más seguro es que la madre pueda tener un parto distóxico o que mueran las crías, y entonces tiene preñez, más no porcentaje de aparición. Es como, yo sé que suena un poquito chocante, ¿no? Porque tiene que ver con la parte humana. Pero yo voy por la calle y veo a veces unas chamas que yo digo, niño criando a otro niño, chamas de 13, 14 años ya con muchachos. Desde la parte física, evidentemente ese aparato reproductor debe tener alguna falla que a lo mejor no saldrá ahorita, pero sí más adelante. Pues no está desarrollado totalmente. ¿Qué pasa? Por eso es que se deja pasar. Claro, la ventaja es que sobre los animales tenemos más control. Se deja pasar el momento en que comienza la pubertad hasta realmente el momento que ya se considera que tienen buena capacidad física para desarrollar bien un aparato reproductivo y garantizar una gestación y una preñez sin problemas. Un parto sin problemas. El celo. En ovejas y cabras, el celo tiene entre 18 a 21 días, pero por lo general es 21 días, y dura ese celo entre 24 a 36 horas, donde debe ocurrir la monta. 24 a 36 son 10 horas más o menos, o sea, de aquí a aquí son 10 horas. En esas 10 horas la ovulación más o menos va con la campana de Gauss. Entonces se busca en esas 10 horas 4 o 5 horas después de la aparición del celo para que la parte de ovulación esté en su mayor porcentaje. En cuanto a la aparición del celo, nosotros tenemos la ventaja en el trópico de que las ovejas y cabras son poliestrales, es decir, tienen celo durante todo el año. Hay países y razas que en esos países templados dependen del fotoperíodo o de las horas luz. La ovulación o la aparición del celo va en función de las horas luz del día. Síntomas. Miren, ahí hay 6 síntomas, de los cuales 4 son conductuales, 1 reproductivo y 1 productivo. Conductuales, la oveja está inquieta, mala frecuentemente, sacude la cola y orina mucho enfrente del reproductor. ¿Por qué la orina es importante? Porque ¿cómo sabe el macho
que la hembra esté en celo por el olor de la orina. Dime, María. ¿Los reproductivos son de inquietud o esos son los productivos? No, esos cuatro son de conducta. De conducta. En realidad no es como ¿Ah? lo del válido no es como pregunta, pero parece que no se necesita. No, pero es más frecuente, muy seguido. Usted mete en donde hayan 10 ovejas o 10 cabras en cero y ese sonido te ensordece criatura. Es normal que ellos lo hagan, pero el válido tiene una frecuencia que depende, o sea, como te digo, hay como un espacio de tiempo entre un válido y otro. Cuando se presenta el celo, ese espacio se acorta, es mucho más seguido. Reproductivo, la vulva roja hinchada, y productivo, baja la producción de leche durante los días o el tiempo que dure el celo. Durante estas 10 horas, cada 23 días, la producción de leche va a bajar y baja marcadamente. Entonces, estos son los síntomas de donde se indica o se presume que hay celo, porque muchas veces estamos en fincas en donde no tenemos temporada de monta. Si las hembras están a pastoreo, uno menos sabe quiénes están en celo y quiénes no. Te enteras cuando empiezas a ver algunos síntomas que se acercan al parto. Pero ya el sistema semi-intensivo, intensivo, en donde, digamos semi-intensivo, no tengo temporada de monta, pero tengo estos factores que me inducen o me llevan a pensar de que el celo está presente o está próximo. Profe, la última de bajar significativamente la producción de leche, eso aplica a las que ya han tenido partos, ¿no? Claro, primero hay reproducción y después Obvio, pero como, producción. o sea, pero si fuera una X, Si tú tienes una oveja, una cabra, la primera monta no produce leche. De ahí en adelante que va a producir. Después que ella para, sigue produciendo. Y después, o sea, dependiendo del sistema de amamantamiento, tú quedas la cabrita por el cordero, pero la cabra sigue produciendo. La vuelves a montar para que vuelva a gestar. Por supuesto, antes del parto hay un periodo no seca al animal, es decir, proteínas. Pero las de primer parto, por supuesto que no vas a ver esto. Gestación es el momento que va de la fecundación hasta el parto, que son 5 meses o 150 días. Tanto para cabras como para ovejas. En el parto, por supuesto que debe haber un manejo, pero el principal manejo es garantizar un sitio seco donde haya cama que absorba la humedad. La humedad tanto de la orina como la humedad de la placenta en el momento del parto y la humedad del ese líquido amniótico que se derrama para evitar un cuadro infeccioso, pero también evitar hipotermia en crías. Zonas genitales antes del parto, bueno, hay granjas donde las rasuran, donde las lavan con agua tibia y las desinfectan, que es el deber ser. Los síntomas del parto: depresiones en áreas cercanas a la cadera y en la cola. La ubre se ve distendida y brillante, hinchada, y los pezones distendidos hacia afuera. El animal se echa, voltea mucho hacia atrás y emite muchos ruidos. Se muestra con miedo, temerosa, y más si son las del primer parto. Las ovejas del primer parto, casi que cuando ven al cuidador, se le quedan atrás, le dan en la mano, pues se ponen nerviosas, y hay mucho manoteo o golpes en el piso. Estos todos son síntomas de que el parto se acerca. Ella voltea cada rato porque sabe ya que viene un malito en el conducto reproductivo. A ver si ya está saliendo. Pero eso puede durar esa culpa. Sí, sí. Las vacas.
Las ovejas primerizas duran más que las de segundo parto, que ya tienen una experiencia. Sí, igualito. Mira, yo a veces hago las comparaciones con las personas para que vean lo normal que es. No es lo mismo una mujer que vaya a parir por segundo, tercera vez la que vaya a parir primero. Va con mucho miedo y con toda la razón del mundo. Va a estar sintiendo o recibiendo una serie de síntomas que uno nunca los había vivido. Fíjense que eso del parto es tan no sé cómo decirlo, pero es tan importante. Mira, cuando tuvimos mi primera chama, yo entré al parto. Mi esposa parió vertical. Me sentaron en una silla, me sentó sobre mí, y todo mi parto. Y, ¿en serio? ¿Parto vertical? ¿En serio? Me sentaron en una silla así. Aquí. Bueno, lo que les dije sí que la oveja está tan temerosa que cuando ve al cuidador se le acerca casi. Si no se va y se le atraviesa, no quiere que se separe de ella, porque ya está sintiendo, para la redundancia, una serie de síntomas reproductivos y bajadas de hormonas y todo eso que cierto temor. En la segunda sí no entré porque fue cesárea y no dejamos hacer cesárea. Ok. Nació la cabrita. Miren, no es que el veterinario tenga que atender los partos, pero debe haber un personal pendiente del animal pariendo por si se complica. Uno no debe meterse a tocar a estos animales. Los animales paren solos, a menos que tengan un problema. Nació la cabra, lo que sí hace uno, o la persona que lo cuida, es limpiar la cara. ¿Por qué? Porque eso trae líquido amniótico. Y si eso no se limpia, el animalito puede asfixiarse. Entonces, eso no se hace. Lo de levantar las patas posteriores, bueno, yo nunca he hecho eso. Yo no lo recomiendo. Ya va. No, el líquido amniótico donde está el animalito en la placenta. Cuando él sale, nace mojado y eso es un líquido espeso. Entonces todo eso hay que limpiarle la cara rápidamente para que pueda respirar. Y cuando paren solas por allá, La mamá se encarga, pero como yo tengo una unidad de producción, tengo que cuidar a mí. Esto de pararlas posteriormente, a mí no me gusta. Ella se para, se ponga de pie por su propio medio y su mamá lo ayuda. Porque eso ayuda a que la madre desarrolle habilidad materna. En cuanto al cordón umbilical, mira, la cabrita nace y al ratito la mamá se para. A lamerlo, ¿para qué? Para limpiarlo, quitar el líquido amniótico, evitar una hipotermia, pero también para estimular todo el sistema circulatorio. Y las búfalas paren de pie, no se echan. La jirafa también paren de pie, o sea que no se echan para. Las cabras sí, las vacas sí. Esos son instintos maternos. ¿Qué hace uno después de estos tres primeros pasos que suceden durante el parto o posparto? ¿Qué debo hacer yo después de eso? Empezar a registrar a las cabras, identificar a los animalitos con arete, mientras más temprano mejor, como ustedes cuando saben aquí. No sé si eso es bueno, me imagino que sí, pero como si no agarra cartílago, igual los aretes que uno, los aretes tienen los números. ¿Por qué identifican? Para tener registro. Más adelante vamos a ver la importancia de los registros. Ahora, hay unas medidas preventivas a la mamá desde el parto y unas medidas de control con el cabrito después que nace. Cuando empieza la medida preventiva, habíamos hablado de que la gestación es 150 días, ¿verdad? En el último tercio, 45-50 días, ya nosotros debemos tener una dieta
que cubra los requerimientos de ese último tercio en donde se forma 70% del parto, pero no solo que se forma 70% del feto, sino que también viene después la lactación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos comenzar con una dieta del último tercio de gestación que cubra los requerimientos proteicos energéticos, y esa dieta debe continuar durante la lactación, porque el único componente de la dieta que permite la construcción de estructuras y tejidos, ¿cuál es? La proteína, y la leche es un tejido lactopoyético, y si se le baja la cantidad de proteína, baja la cantidad de leche y no se alimenta bien a las cabezas. Limpieza frecuente de donde parió, por supuesto, y ahora a las cabras y a todo mamífero cuando nace se le puede cortar el cordón. O sea, la mamá al dar a luz o al parir, ella se para. Al pararse se revienta el cordón, pero uno debe cortarlo 2 o 3 dedos cerca del abdomen y luego ligarlo y desinfectarlo. ¿Por qué? Porque mientras más largo sea ese cordón, más posibilidades hay de ingreso de bacterias por esa vía, o de hernias umbilicales, aunque las hernias umbilicales en los animales no hay tanto problema, pero sí cerrar esa puerta de posible ingreso de patógenos. Vacunaciones, bueno, no hay mucha salud. Neumoenteritis, o se le aplica a la cría o se le aplica a la madre 4 o 6 semanas antes del parto para que transmita inmunidad al feto. O vacuna a la cría la primera semana o vacuna a la madre la última. Parásitos gastrointestinales, cuando vimos los helmintos, vimos que el primer año hay que aplicar antihelmínticos mensualmente a la cría. Control de coccidiosis. Los animalitos sufren coccidia los primeros meses de vida. Los que sobreviven y llegan adultos se curan, ¿verdad? Sobreviven, pero son portadores. Siempre van a ser portadores por el resto de su vida. Entonces, una mamá que tenga crías y sea portadora, hay posibilidades de que a través de sus heces contagie su cría. Entonces, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta en función del plan de amamantamiento que se tenga en la granja? Tratar de separar en lo que posible a la madre e hijo, por supuesto, sobre las primeras semanas, pero sí, ya en un momento, por ejemplo, cuando ya ellos empiecen a la tercera, cuarta semana, es decir, un mes, a ir comiendo los pedacitos de pasto o de heno que se le sirven a la madre, ya hay que empezar a separarlos. Ojo, no a destetarlos, pero sí a separarlos, para que no estén, tratar de que el tiempo en que estén juntos sea el menos posible. Eso lo vamos a ver. Septicemia hemorrágica y carbón va a depender de la presencia en el área, de si tengo números de casos de infectados con el septicemio con el bacteriano. Si no tengo animales infectados con esto, no vacuno, porque primero es un gasto que no necesito, y segundo, la vacuna es un virus atenuado que estoy introduciendo, que en cualquier momento, por las condiciones ambientales, ese virus atenuado puede afectar. Sí, o sea, ahí esa parte no se hace para prevenir. Si no lo tienen, o sea, si no está... Acuérdense que cuando tuvimos, creo que fue Abbas, hablábamos del plan sanitario, ¿verdad? ¿De quién hacía el plan sanitario? ¿Y cómo lo hacía? Era lo primero que debe hacer. Recolectar información para ver si hay una enfermedad presente en la zona. Si no la hay, ¿para qué la voy a meter? No tiene sentido. Pero si hay como enfermedad de vacunación obligatoria.
Ah, bueno, claro, la rabia, lo de la vacunación obligatoria, eso hay que respetarlo, eso hay que hacerlo. Pero la rabia en Venezuela no hay rabia, el problema es por manejo. Porque si un animal puede presentar rabia y muerde o contamina al trabajador, pero si yo tengo, ahí en la granja donde vamos a ir, esa granja tiene un aislamiento geográfico sanitario, que hay muchas cosas que Jonathan no aplica porque no tiene necesidad de eso. Le echamos porque está privilegiado. Que por cierto hay que pasar primero un urbanismo, no es una urbanización, varios edificios y chalet. Y decía, pero aquí no vive nadie. Esto está abandonado. Cuando digo yo, no, claro, una ciudad dormitoria, que todo el mundo sale de madrugada, trabaja y regresa en la noche, y eso parece un pueblo fantasma. Yo creo que eso está abandonado. Pero no tenían una enfermedad que le da a los rumiantes, en donde produce como problema de respiración, como quemado, pero se dice como bacteriano. Ok. Pregunta sobre el manejo posparto. La lactancia. Importante de la lactancia, que el animal permanezca de 72 horas, la cría, a máximo 5 días con su madre. Primero por el calostro. Segundo porque en estos 5 días es cuando la leche es de mayor valor nutricional y la cría necesita nutrientes para su desarrollo en la primera etapa mucho más. Ahora fíjense. Pero ahí en ese momento no se transcurre de 72 a 5 días, no se hace la separación. No, la separación se hace más o menos cuando tengo un mes. Cuando yo recuérdense que vimos cuando empezamos el desarrollo del sistema ruminal, del sistema digestivo, perdón, que comienza a desarrollarse a la tercera, cuarta semana, cuando el animalito ya empieza a comer cierto poquito de pasto y comienza la flora bacteriana a aumentar y a fermentar, hace la fermentación y al final un retículo bacteriense. Entonces ya ahí tú puedes hacer la separación. ¿Por qué? Porque tienes un amamantamiento restringido, pero el animalito ya está comiendo sólidos. Pero en esos 72 horas y los estudios no se le saca leche a la madre, o sea, para consumo. Ahí No, esos días no se ordeña, ojo. Esos días no se ordeña. Se deja toda la producción para el cabrito. Aparte de que la leche se comercializa en kilogramos porque la calidad se paga en función del porcentaje de contenido de sólidos grasos totales. Entonces, en estos días, en estos 5 días, si en la leche ordeña el calostro tiende a disminuir el valor comercial y no vale la pena. Eso se mide con un aparatico que nunca me acuerdo el nombre, refractómetro, que se llama refractómetro, que mide los grados BRICS, que es la concentración, depende de la concentración de sólidos totales de la leche. Y de ahí se saca la calidad. Entonces, esos 5 días no se ordeñan porque puede ser que haya calostro todavía, porque no es que el calostro vamos a ir ahí, se puede llamar no. Amamantamiento con la madre. Hay diferentes sistemas de amamantamiento durante la lactancia. El amamantamiento total con la madre. Quizás en Venezuela lo veamos un poco en Falcón, Zulia o en sistemas extensivos donde dejan a la mamá, porque en esos estados se consume la carne de chivo, mientras que en la región central
consumimos los productos lácteos. Entonces, en la región central no vamos a ver este tipo de amamantamiento porque el cabrito siempre va a estar con la madre. No se ordeña, no se produce, no se generan sus productos lácteos. ¿Cuál es el problema aquí? La coccidiosis. ¿Por qué? Porque el cabrito está todo el día con la mamá las 24 horas y la cabra defeca varias veces al día. Si la cabra fue afectada por coccidia, es portadora. Llega el momento en que puede contaminarse la cabra con las heces de la madre. Si supera los primeros 4 meses, que es los primeros 4 meses de vida, si le da coccidia y lo supera, sigue su vida normal, pero es portadora. Pero el gran porcentaje de mortalidad por coccidia ocurre en esos 4 meses. ¿Qué se ha hecho en este amamantamiento para disminuir un poco ese riesgo? Dejar a los cabritos o tener corrales especializados para traer a las madres y a los cabritos y juntarlos 3-4 veces al día durante varios minutos para disminuir el tiempo de permanencia con la mamá y disminuir el riesgo de coccidia por heces contaminadas. ¿Esa enfermedad solo se transmite por eso? Sí. Pero, o sea, si ella puede seguir siendo una reproductiva. Claro, eso no tiene problema. Ella lo que va a hacer es portadora, la mamá va a ser exportadora. Yo pensé que también puede transmitir la enfermedad mediante... No, se transmite nomás por vía oral. Tampoco la leche, la No, por simple genética. Pero es que la coccidia es un parásito. Los parásitos no se transmiten por genética. Se puede transmitir deficiencia inmunológica, que es otra cosa. Acuérdense, ustedes vieron bioética, bioestadística. ¿Todavía no? Genética tiene que ver con características productivas propias de la raza, ¿verdad? Todos los caracteres genéticos se transmiten a la progenie, pero hay algo que se llama heredabilidad. Esta heredabilidad es el porcentaje de transmisión de una característica. En un cerdo, longitud de la canal, esa característica tiene un 50% de heredabilidad, mientras que el pezón de este está en 15%. Entonces, genéticamente, tú puedes transmitir a través de los cruces características productivas. Los problemas de enfermedades o taras de transmisión genética, la mayoría de las veces porque se manifiesta un gen recesivo y se vuelve dominante. Ejemplo, síndrome de Down, aunque síndrome de Down creo que es una deformación del cromosoma 23. No me acuerdo bien de eso. Pero el enanismo es un gen recesivo que se manifiesta y salió enano del chavo. Por genética no sé, no pasa eso. Ok, hay otra variedad o otro sistema de amamantamiento que es el amamantamiento parcial con la madre, pero debe haber una característica y es que los animales o la granja produzcan promedio 2 kilogramos de leche día. ¿Qué se hace? Se deja al animalito todo el día con la mamá de 10 a 12 horas. En las 10 a 12 horas nocturnas se separa. Por supuesto la madre sigue produciendo leche y al día siguiente, antes de volver a meter cabrito, se ordeña toda esa producción. 12 horas de leche de 10 a 12 horas de leche para el cabrito, de 10 a 12 horas de leche para la producción.
¿Qué pasa? Que también sigue siendo un riesgo la transmisión de la coccidiosis porque no sabe y es adosadora con su cuerpo. Y el tercer método de amamantamiento durante la lactancia es el artificial, que puede alimentarse con tetero individual o con tetero múltiple. Un pote tiene varias medidas. Ahí debe usarse un sustituto lácteo tan eficiente como la leche de cabra, pero que sea económico y por lo general se usa leche de vaca. Ventajas: controlan mejor la alimentación de los cabritos. Por supuesto que al tener un amamantamiento artificial tienes un mejor control del ordeño y de la producción de leche, y la leche es más inocua o higiénica. Manejan mejor también todo lo que es personal. Desventaja: la primera, si no hay unas buenas normas de higiene, hay problemas gastrointestinales en la vida. ¿Por qué? Porque recuérdense que la leche es uno de los principales sustratos para patógenos. Y lo otro es que en el amamantamiento artificial se le da 2 o 3 veces al día a los cabritos y se les da grandes tomas de leche, gran cantidad. Y eso puede producir problemas intestinales. Un cabrito, no sé, tomará con la mamá al lado, tomará 8, 9, 10 veces al día, pero pocas cantidades. En cambio acá tú no puedes tener mano de obra todo el santo día, cada 5 minutos antes de comer. Se le dan 2 o 3 tomas al día, pero se le dan grandes cantidades. Recuerden que la leche pasa directamente al aguazo, pero que no está tan desarrollado y puede traer problemas intestinales. Costos de mano de obra, por supuesto. Y en este sistema, bueno, en casi todos los 3, en cualquiera de los 3, pero en este más, debe garantizar al cabrito heno y concentrado de calidad. ¿Por qué? Porque ya él no está comiendo o no está tomando tanta leche como lo que está haciendo con la madre. Entonces tienen que cubrir esa deficiencia. Y segundo, porque a estos animalitos por lo general se les destetan precozmente. Porque este sistema de alimentación artificial se usa en granjas intensivas. Una desventaja, no desventaja, esto no es desventaja, pero hay que tener cuidado, hay que saber manejar. Si las madres después del ordeño se sueltan a pastoreo y los cabritos tienen menos de 2 meses, no deben salir a pastoreo porque tienen que caminar mucho y bajo un sol van a tener que utilizar energía neta para disipar calor y energía neta para caminar, y entonces no se utiliza esa energía neta para ganancia de peso y hay un retraso en el crecimiento. Alguien dirá, bueno, pero es que yo lo que produzco es puro subproductos lácteos. Ahora bien, pero ahorita al principio, cuando se empezó con yo siempre pongo el programa del Estado Miranda, porque un programa artificial, como ejemplo, un programa que se da mucho dinero y en donde hay ciertas condiciones que no las hay en los estados tradicionales. Entonces en un principio ellos no regalaban los cabritos. Yo llevé estudiantes y regresaban con sus cabritos para su casa. Una loca que iba a un apartamento y se trajo una cabrita de ese. Mamá, te vas a sacar de ahí en lo que ese bicho empieza a comerse todo, muebles, camas, todo. Hoy en día los están vendiendo. Entonces, tienes que manejar también. Entonces debes cuidar, si tienes pastoreo, que no salgas con la madre, porque entonces ese gasto energético impide un buen crecimiento. Hay un sistema en donde reagrupan las crías hasta los 3-4 meses. ¿Pero por qué? Porque antes los destetan y en esos 2 meses que restan, lo que hacen es alimentarlos ya para desarrollarlos como rumiantes y engordarlos y venderlos.
Yo les decía en la primera clase, Venezuela hubo un tiempo donde suplía las demandas de cabrito de las islas del Caribe, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, porque en las islas no hay superficie para tener explotaciones ganaderas vacunas. Ellos comen, aunque comen más pescado que otra cosa, pero ellos también usan las cabras y las ovejas como fuente de proteína. El ordeño puede ser manual o mecánico. Ahora bien, antes de ordeñar a una cabra o a una oveja, hay que estimularla, porque hay que estimularla para que ese estímulo llegue al cerebro, a la ubre, ya al cerebro, y que viene de allá para acá, porque sale la leche, la oxitocina, que es la hormona de la bajada de la leche, no de la producción de leche, de la formación de leche. ¿Cuál es la hormona que interviene en la formación de leche? La oxitocina es de la bajada. ¿Vieron sistema mamario, verdad? Sí, a Recanea lo digo, Ya me lo vi. Para que se forme la leche y la oxitocina es la que va a estimular la ubre para que baje la leche. Porque han oído de que la vaca la hormona esconde para la la leche si no formación de tiene leche. el cerro al lado. Simplemente que no hay el estímulo que produce el becerro y no hay bajada de oxitocina. Y esto se elimina en el ordeño mecánico, que lo vamos a ver ahorita, y el por qué se elimina. Ok. El método manual, por la mano del hombre, simplemente lo que se busca es traer la leche de los conductos mayores hasta la cisterna del pezón mediante el ordeño. ¿Y cómo se estimula? Bueno, cuando el ordeñador agarra el pezón, hace el estímulo de la cabrita. Se ordeña hacia abajo por presión para sacar la leche de la cisterna del pezón, y cuando termina de primero empuja hacia arriba, y ese empuje es lo que hace que todo esto pase. Etapa para el ordeño. ¿Quiénes han ordeñado cabras? Nadie. ¿Ordeñaron cabras ninguno? Sí, en México. Y no pude, era muy difícil. Para la calidad. ¿Cómo hiciste el ordeño? No sé, era como. Empezaste a agarrar el pezón. No, es que no tenía ni fuerza. El chico le hacía así y ya botaba el lechillo. Primero lavarse las manos. Escuche, primero lavarse las manos, por supuesto, se casa para no contaminar la leche. Lavar la ubre y secarla. El tercer paso con el dedo índice, 2, 3, 4, y cuando se tiene o sea, más o menos hace esto, se va dando el pezón. Pero cuando uno no sabe ordeñar, lo primero que agarra el pobre pezón es que empieza a jalar. Ahí no va a bajar la leche, pero eso ¿ok? Entonces empieza con un dedo, después con el índice medio, después con el anular del meñique, y cuando llegas aquí es que baja el pezón. Es así todo. Cuando vas a agarrar aquí, empujas. Después vas cerrando y cuando cierras toda la mano. Al final se masajea la ubre con la finalidad de que con el pulgar y el índice se saque la leche que renta en la cisterna del pezón, y a ese pezón se le pone un sello. Con una copita, con un líquido. No me pregunten ahorita, pero no me acuerdo hacer que es el líquido, si es un sellador iodado, creo. Y se le pone el pezón, se introduce en esa copita con ese líquido para sellarlo hasta el día siguiente, para que no entren bacterias y no causar problemas de mastitis. Para que no se paren las bombas tampoco. ¿Ah? Para que no se le paren las bombas y todo eso. Entonces, este es el proceso. Por eso es que muchas veces, y
los tipos de que trabajan con animales son muy burlistas. A mí me gusta burlarse mucho de uno. Cuando uno no conoce, bueno, te ponen a hacer ridículo. Bueno, yo quiero ordeñar, para allí ordeño. Entonces tú agarras el pezón, la cabra no suelta nada. Pero la estás estimulando para que piense que nunca lo sí. Entonces este es el proceso. Se da, se jala, abre, empujas. Profe, ¿y el estímulo para que den leche les dan comida? ¿Ah? ¿Les dan comida? No, la comida se les da al momento del ordeño como manejo. ¿Por qué? Porque la cabra debe estar, la cabra y la oveja, bueno, la oveja no se ordeña, se deja la leche no se ordeñan, no hay sitio donde hacen queso pecorino y se las ordeñan, pues no sé qué. Una cabra da como 250 gramos, 300 gramos de ordeño. El alimento es para que la cabra esté tranquila. En el momento del ordeño no se puede perturbar a la cabra. Cualquier susto, cualquier alteración, se acabó la oxitocina y no va a más leche. Y después volverla, para que vuelva el estímulo, tiene que dejarlo un rato, muy tranquila. Entonces, por eso se le da el alimento concentrado, se aprovecha de dar y se da. Hay granjas en donde solamente le suena la plataforma y ahí vienen. ¿Y fuiste conmigo? No, fuimos a ese concurso. Con computadoras y ¿Dónde? en los técnicos. Mira, bella. No recuerdo el nombre. Bueno, ya Y casualmente estuvimos a la hora del ordeño. la cabra es prácticamente un perro. Lo persigue a uno, le muerde la ropa, fastidia, pisa durísimo y en lo que oye el estímulo, el mismo viene su plataforma de ordeño. Por eso es manejo. Mientras más dosis tú tengas los animales, más producción de leche vas a tener. ¿Ah? Fíjate tú que tú, Vanessa, que te regalaron un pollito y lo mataron y no comiste el pollo. ¿No fuiste tú? No, ¿Qué me echó ese cuerpo de queso? me compré una cabra. Bueno, no, me compré una oveja. Vimos ya el ordeño manual, el ordeño mecánico. El ordeño mecánico hace el mismo estímulo que el cabrito. Presión positiva, como hace el cabrito cuando toma el pezón. Eso se hace con la pezonera cuando se instala. Y después la succión. La pezonera succiona igual que el cabrito. Y ahí no importa si hay estímulo o no. La succión es una presión negativa de cierta intensidad que extrae la leche igualito. Pero siempre con el manejo de eso, usar la alimentación para hacerlo más tranquilo posible y que no se perturbe o se altere el animal. Ventaja del ordeño mecánico, bueno, es un sistema que tú vas implementando. Aparte de eso, quitas el vínculo o disminuyes el vínculo de la cabra con el ordeñador. Porque como les decía el otro día, que ustedes no lo crean, cuando le cambian el ordeñador a una cabra, ese día es un problema para que dé leche. Entonces se sentirá incómoda. ¿Ah? Se enamora del ordeño. No sé, porque el ordeñador siempre le habla, no es que le canten en el llano, pero el ordeñador siempre le habla a sus animales. ¿Ustedes no le hablan a su perro? Es lo mismito. Bueno, no que no responda, que se responde, a veces no lo entendemos. Pero el perro responde. Te va a decir, mira, sí, está bien. Pero tú acostumbras a algo. Tú le hablas y él sabe que cuando le hablas de por allá es por algo que lo va a beneficiar y él va para allá. Decía un amigo mío, suena cruel, permite eliminar este vínculo. Economiza tiempo y personal. Y también tienen una ventaja de que la leche es de mucha calidad genética, pero tiene desventajas en donde tienes instalación costosa, donde necesitas personal especializado, donde
necesitas costo por energía. Pero a fin de cuentas, hay algo muy importante. No es que una cosa sea mala y otra sea buena. El tema que todo esto tú lo logras tranquilamente, pero hay uno que es importantísimo. Si yo no tengo cabras de buena producción, hacer una inversión en un ordeño mecánico es gastar el dinero, porque esa producción es tan baja que no me va a ser rentable con los costos de electricidad y con lo que me costaron los equipos. En Mirabella tenemos ordeño mecánico, tiene para 4 cabras. Yo tampoco tengo una población muy grande, pero sus cabras son sanes y algunos mestizos ahí de albino francés. Entonces, es raro para ver una producción de cabras que hay un ordeño mecánico, tiene que haber una muy buena genética que me permita tener una buena producción, que me permita ser rentable, porque si no, puede ser un gasto que no voy a recuperar, por lo menos en el tiempo prudencial. Higiene del ordeño. Claro, sí. Las y media. 12:15 no, 12:15. Hasta las 12. 11:45. No hace ya terminó. Miren, el higiene del ordeño, por supuesto que debe haber una higiene. Primero para evitar una mastitis, segundo para evitar una contaminación de la leche. O peor aún, usar productos en la higiene que me coagulen la leche. Se lavan las ubres, se lavan las pezoneras. Al terminar el ordeño mecánico, cada ordeño que se define entre un animal y otro, hay que desinfectar pezoneras y lavar ubre de la que viene, porque pueden transmitir una enfermedad de esta cabra para eso sí tiene problemas que hay que tener cuidado. El ordeño y secar el desinfectante, aplicar el desinfectante igual que las pezoneras. Cada vez que termino un ordeño, desinfecto, lavo y no la otra cabra, cojo las 4 pezoneras. ¿Sí? ¿Cómo como 4 si son 2 pezoneras? ¿Cómo como 4 si son 2 pezoneras? ¿Por qué? ¿Ah? No se casa. Fíjense, todos los equipos deben ser lavados, enjuagados y desinfectados. Por ejemplo, en un ordeño manual tenemos el envase donde hay la leche. Ese envase se lava, se desinfecta, pero no se seca con nada, se seca el sol. ¿Por qué se seca el sol y no con una toalla? Porque vas a contaminar la leche y eso, en lo que la vendas, todo eso baja el precio. O corres el riesgo de que simplemente te la rechacen, no te la acepten. Bueno, la forma de realizar el ordeño, por supuesto que es mejor en una plataforma que en cuclilla, porque nadie en su sano juicio va a aguantar ordeñar ni siquiera 10 cabras agachado, eso es mentira. Así el tipo tenga mucho tiempo manejando cabras. Hay una persona que tiene una granja de cabras y él se trajo ordeñadores, gente de Guárico, compartimientos. En esos compartimientos debe haber algunas condiciones para el ordeño. Es mejor algo funcional a algo que tenga un gran gasto, que sea muy bonita, pero que no sea funcional. ¿Por qué funcional? ¿Y funcional en qué? Prestarle las mejores condiciones de tranquilidad y seguridad, tanto al animal como al ordeñador. Si el animal se siente incómodo, no va a poder producir leche. Y para eso uno debe darle alimentación. Ahora bien, hay gente que le pone el comedero, digamos, de la plataforma, por aquí entra la oveja, la cabra, aquí está el comedero donde le pone
ponen alimento concentrado. Hay gente que por flojera llena esto. Una cabra, la ordeñaste y la tienes que sacar porque mientras haya concentrado aquí, se va a quedar. Tienes un gasto más de alimentación. Entonces, hay que servir la cantidad adecuada para una cabra durante el ordeño. El horario. Las cabras son tan... Yo no sé si será por eso que usan esa palabra de que esto está encabronado, ¿verdad? Las cabras son tan obstinadas que ellas un horario de ordeño hay que cumplirse. Hay que respetarse, tratar de que siempre sea, si a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, si a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. Porque llega un momento en que entonces ellos no quieren entrar a la plataforma, no quieren ordeñarse, entonces hay que tener cuidado con esto del horario de ordeño y por supuesto, sea mecánico el ordeño o manual, no voy a esperar a tener la cabra en la plataforma para estar lavando cubetas y estar desinfectando. Todo eso tiene que estar limpio, ¿no? Y el tiempo, factor tiempo. Tardé más ordeñando, obtuve menos leche y cuando suelta el animal va a ir a tener menos tiempo de pastoreo, menos alimentación, menos ganancia de peso, menos producción. Esto es un reloj biológico, por eso hay que tener los tiempos, formularlos y respetarlos. Me parece mentira, mucha gente no ve eso y hay un chamo se llama José, está diciendo que compró una sal, pero que no le daban sino 1 litro de leche. Y yo le pregunté, ¿cómo la ordeña? Me siento, las amarro, las ordeño, que le das concentrado con la ordeña. No, que sale concentrado. ¿Quién la ordeña? Tú mismo o hay alguien más. A veces yo, a veces no sé quién, pero a veces no sola persona. A la final terminó vendiéndola porque entonces vio que las cabras no hay nada más tirarla ahí. Nada, tiene que haber un manejo. El manejo te garantiza la producción. Hasta un perro, ¿vale? Si tú tienes una perra y tú quieres vender cachorro, si usted no trata bien esa perra, no la alimenta bien, no le tiene cuidado sanitario, no le tiene su hora de paseo o de ejercicio, esa perra va a tener problemas de organización. Entonces, todo animal debe tener un manejo y la última. Esto es importante porque, bueno, esto no lo hace casi nadie porque las cabras ya con el manejo llegan al ordeño una vez. Pero cuando se inicia hay que empezar a masajear la ubre y estimularla por un tiempo antes para crear ese estímulo que haga la producción de oxitocina para que haya bajada de leche. Rápido, eficiente y sin molestar a la cabra, así debe ser el ordeño. El ordeñador sabe qué tiempo ordeñar. Si ustedes me preguntan ahorita a mí cuánto tiempo ordeñar una cabra, digo que no sé. Lo que yo he visto es que no pasa de 10 minutos, 4 o 5 minutos. Pero el ordeñador sabe cuándo ya parar el ordeño, porque sabe que ya va a haber menos producción y va a forzar a la cabra y menos la deja para el próximo ordeño. El destete a las 4 semanas, a las 4 meses o 10 a 12 semanas. Importante en el destete el peso, que debe estar alrededor de los 2 kilos. El destete tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. Y a medida que el peso del destete es menor, ese efecto negativo sobre el crecimiento es mayor. ¿Okay? Bueno, 10 kilos por lo menos. A los 7 kilos hay mucho retraso marcado en el posterior crecimiento del animal y pérdida de inversión. En cuanto a las condiciones de la perra, bueno, se supone que deben estar corrales secos, protegidos de los vientos, que tengan fácil acceso a la leche, sea cual sea la metodología de amamantamiento. Espacio para las crías, sí, por supuesto que sí. El espacio es importante porque para evitar el hacinamiento se manejan corrales mitad techado, mitad no techado. ¿Para qué? Para que la mitad no techada
techada sea de ejercicio y la mitad techada sea de descanso. Por eso es que van a ver que en la parte de descanso una cría por metro cuadrado, mientras que en la de esparcimiento o ejercicio 4 crías por metro cuadrado. En esta área de descanso, si son cabritas, debe haber jaulas elevadas. ¿Por qué a jaulas elevadas? Problema de excreta, problema de orina, evitar contaminación, la cabra, o sea, los que descansan de pie son los elefantes, las cabras no, las cabras se echan y al echarse entran en contacto con esa orina y puede haber problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque el orine termina siendo evaporándose y soltando amonio y eso altera o afecta las mucosas nasales y también oculares. Fíjense, a esta edad, a los cabritos, ahorita se ha inventado, se ha creado unos comederos con tubos de PVC que son colgantes, cosa de que ellos no puedan introducirse y no vayan a defecar, y si están contaminados con coxidia, contaminen a todo el plantel. Registro. ¿Por qué debemos llevar registro? Importancia de los registros. Primero me permiten conocer la producción. Cuando conozco la producción de cada una de mis cabras en ordeño, puedo seleccionar genéticamente, mejorar mi rebaño, mejorar la producción, y también conocer la producción me permite manejar o administrar económicamente a la granja. Si yo no llevo registro de producción, yo no sé cuáles son mis cabras más productoras, no sé cuáles son las más productoras, no sé cómo cruzarlas con un macho para obtener progenie que se incremente esa unidad, esa cantidad de producción de leche. Entonces se llevan dos tipos de registros, uno para las crías y uno para las hembras, y los machos también, pero más las hembras. Las crías, cuando nació el sexo, quiénes fueron los padres, cuando se detectó el número de identificación, aparte del cuando se detectó a qué peso se detectó. Todos estos parámetros se llevan para las crías y eso me va a permitir a mí evaluar a quién, a la cría o a los padres. Con las crías yo evalúo a los padres y sé entonces cuáles son los mejores animales que yo tengo. Por lo menos las hijas de esta cabra producen tanta leche, o al peso al destete es mejor, es mayor, por lo tanto no se retrasa, quiere decir que su mamá tiene buena habilidad materna, una buena productora de leche, y por lo tanto puedo usarla como pie de cría, y a lo mejor a su hija, en vez de ordeñarla, también la puedo vender como una reproductora. Todo eso me lo permiten los registros de cría. Los registros de hembras, ya esto es para hembras en producción. El número de identificación y la raza, quién fue su papá, quién fue su mamá, cuando nació y al final de su vida productiva, qué se hizo con ese animal, se murió, se vendió. Porque al sacar una cabra ya al final de su vida útil no quiere decir que ella va a morir, pero a lo mejor ya para mí no es rentable, entonces a lo mejor la vendí. Los diferentes pesajes, la fecha de peso, cuánto pesó, la fecha de peso, cuánto pesó. Esto es el registro de la hembra, el comportamiento reproductivo. ¿Cuántos ceros para salir en servicio? Si fuera el primero, si fuera el segundo, si fuera el tercero, ya entonces me dice que si tengo que esperar 3 ceros para que salga preñada, ¿es buena o es mala? Mala, ¿por qué? Salir de esa mina. La monta o el servicio, ¿cuándo se montó? ¿Fue inseminación artificial o monta natural? ¿Y quién la montó? En cuanto al parto, fecha estimada
fecha en que realmente pasó. Salud. ¿Cuántas crías tuvo? ¿Fue macho? ¿Fue hembra? ¿O fue parto gemelar? Y cualquier tipo de observación. Producción de leche en kilogramos. Pongamos que esta cabra o esta oveja fue muy buena y tuvo 1, 2, 3, 4, 8 lactancias. ¿La lactancia cuánto dura? 105. 5 meses. 5 meses. ¿De 5 días creías tú? No, yo dije 5 minutos por el tiempo. Estaba diciendo que se había que durar como 5 minutos por el tiempo. 5 minutos la regalo. No vamos a poner 5 minutos. 5 meses de lactancia. Producción de leche en kilogramos. Por ejemplo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Tengo la producción aquí, vamos a la fecha de parto, el secado, cuando la sequía. La duración de la lactancia fue 3 meses, fue 5 meses, fue 6 meses. La producción total durante 2 meses y la producción por día. Y después, al final de su vida útil, ¿cuál fue el total de producción en todas sus lactancias y cuál fue el promedio por lactancia? ¿Para qué yo hago eso si ya finalizó la vida útil de la cabra? No solo para venderla, sino para las crías. Cuando yo voy a vender cuando voy a vender genética, eso no es que yo agarre la cabra y me la lleve. ¿Cómo te la vendo? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está la prueba, la producción, la prueba de progenie? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hubo una... Vamos a terminar aquí y echarle ese. Y el registro sanitario, que se diagnosticó, cuándo se diagnosticó, qué tratamiento se aplicó y cómo fue el resultado. Al momento de vender la cabra, tienen que dar ese registro. O tienen que dar todo. Si yo voy a vender la cabra, claro, aquí nadie me la va a comprar, pero yo voy a vender a la quinta, cuarta lactancia. Pero con todo esto yo puedo vender sus hijas. Ahorita hubo una estudiense raza, estudiense, como ustedes van a ser veterinarios, ¿verdad? Eso tienen que estudiar. Las enfermedades. Las enfermedades. Estudiense enfermedades y otras cosas más que no sé qué. Y otra cosa. La clase de nutrición no la voy a dar porque esa ya la vimos en la materia. El examen va a ser sobre esta clase y la anterior.